Continuando con la introducción, quisiera hacer una primera reflexión antes de comenzar con los temas que están en la bibliografía del libro de texto que tienen ustedes. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 4 del libro de Chang. Y la idea básica es que no hay una única forma de pensar y de resolver los problemas económicos. No hay una única forma de intentar explicar la realidad. Existen distintas escuelas o corrientes de pensamiento económico que son básicamente un andamiaje teórico o doctrinario unido a un sistema filosófico. Una manera de entender esto es pensar que todas las teorías requieren un grado de abstracción y en esa elaboración de teorías estamos dejando afuera necesariamente ciertas cosas. Y eso que algunas teorías dejan afuera es justamente lo que las diferencia de otras. Por ejemplo, algunas teorías del comercio, como vamos a ver de Heckscher-Ohlin, suponen que la tecnología es la misma en todos los países y a partir de ahí es donde explican los patrones comerciales. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a analizar las diferencias tecnológicas entre países, que no son dignas de interés, que no van a problematizarlo, porque de movida estamos asumiendo que no son relevantes para explicar los patrones comerciales. Esto contrasta con otras teorías, como por ejemplo los modelos evolucionistas, que dicen que el principal factor detrás de la competitividad de los países, el principal factor que explica los patrones comerciales son las diferencias tecnológicas, las capacidades tecnológicas entre países. Otra manera de decir esto es decir que hay teorías que problematizan distintas cosas. ¿Qué quiere decir problematizar? Es cuestionar un asunto para analizarlo profundamente, hacerlo digno de interés académico o de interés político también. Otra acepción de problematizar es definir como pregunta el asunto principal de una investigación, es definir una pregunta de investigación. Y es por esto que la actividad 1 les propone a ustedes empezar a adquirir esa capacidad de plantearse preguntas que sean interesantes. Entonces, ninguna teoría sirve para explicarlo todo. Y acá les propongo que hagan una pausa en el video. Yo les voy a presentar brevemente 9 escuelas de pensamiento, que no son todas. Y antes de seguir, si quieren hacer una pausa y tratar de recordar qué escuelas conocen, y después vemos en qué medida pudieron recordar algunas cosas que pueden haber visto en Introducción a la Economía o en alguna otra materia. Estas son las materias, las escuelas que vamos a comentar ahora. No vamos a entrar en gran detalle. Eventualmente vamos a comentar algo más cuando entremos en los temas. Esto no quiere decir que todos los integrantes de una escuela piensen igual. De hecho, hay distintas corrientes dentro de las escuelas. Y también los límites entre ellas son difusos. Por ejemplo, cuando veamos la clase sobre neoestructuralismo, vamos a ver que toma elementos del estructuralismo y que también toma elementos de la escuela keynesiana y también toma elementos de la escuela neo-schumpeteriana o evolucionista. Comenzamos con la escuela clásica. Los personajes que tenemos arriba son Smith, Ricardo, Hume y Say. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta de esta escuela y de todas? Primero, el contexto económico en el que se desarrolló. Pensemos alrededor del año 1750, 1776, más o menos por ahí. ¿Cómo era el contexto? ¿Sí? Teníamos pequeñas empresas, pequeñas fábricas, pequeñas granjas que estaban dirigidos por sus dueños o por sociedades de responsabilidad ilimitada. Se involucraban mucho en el proceso productivo y de hecho Adam Smith se oponía a las sociedades de responsabilidad limitada porque los dueños no tendrían interés en tomar determinados recaudos porque su patrimonio no estaba lo suficientemente en juego. Los mercados en su mayoría eran locales o eran nacionales, salvo algunos mercados de comercio internacional, como los esclavos, el azúcar, la seda, las especies y demás. Por lo general, estábamos hablando de economías cerradas. El sistema bancario era muy limitado, ¿sí? Y entonces, en este contexto, surge la idea de Adam Smith de la mano invisible, que es la contracara de la importancia del libre mercado,
¿qué es lo que nos dice esta idea que ustedes deben conocer muy bien? Que la persecución de los intereses individuales produce la máxima riqueza social, gracias a la competencia que se da en el mercado. Porque las condiciones que imperaban en ese momento no eran tan distintas de lo que uno hoy puede pensar como competencia perfecta, ¿sí? Productores pequeños, muchos consumidores, productos no muy diferenciados, tecnología conocida, libre entrada, libre salida. Entonces, este enfoque, esta escuela, no tiene elementos para explicar por qué la competencia irrestricta puede llevar a determinados resultados que no sean socialmente deseables, ¿sí? Otro elemento de interés es la importancia de la oferta. La ley de Say nos dice que toda actividad económica genera ingresos equivalentes al valor de su producción. Y entonces, como toda oferta genera su propia demanda, no son posibles las recesiones por escasez de demanda. Entonces, la demanda no es un punto importante. Lo importante es la oferta, al punto de decir que los precios dependen de las condiciones de oferta. Esta idea de precio natural, que es anterior al intercambio y que se relaciona con la teoría del valor-trabajo, es decir, ¿de qué dependen los precios? Y del trabajo socialmente necesario para producir los bienes. La demanda no tiene ningún rol. Y eso es bastante opuesto a la noción que tenemos hoy de qué dependen los precios, de la interacción entre la oferta y la demanda, ¿sí? También estos autores tenían en común que concebían una economía integrada por clases, no por individuos, sino por clases. Es decir, que el comportamiento de las personas dependen del lugar que ocupen en el sistema de producción, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que para Ricardo era positivo que una gran parte de la renta quede en manos de los capitalistas, porque eran los que creaban riqueza, por oposición a los terratenientes. Entonces, acá podemos preguntarnos en qué medida el contexto actual tiene que ver con ese contexto económico del año 1700. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos grandes corporaciones que tienen gran poder de lobby, que afectan el gusto del consumidor. Tenemos grandes monopsonios también que afectan las características productivas de toda la cadena productiva que tenemos atrás y que ejercen gran influencia sobre qué se produce, cómo se produce, de qué manera se vende y demás. La escuela neoclásica toma algunos elementos de la escuela clásica que tienen en común. Tienen la importancia de la competencia, la importancia del libre mercado. Los personajes que ustedes tienen ahí arriba son Marshall, Pigou, Walras, Pareto. En abajo son dos autores modernos que ustedes deben conocer, que son Krugman y Stiglitz, que podemos considerarlos también como neoclásicos. Entonces, ¿qué dicen estos autores? Marshall, por ejemplo, en 1890, esta idea que tenemos hoy de que los precios dependen tanto de las condiciones de oferta como de la demanda. Y la idea fundamental de que los precios transmiten información. Los precios garantizan la eficiencia y el máximo bienestar, ¿sí? Y en la medida en que en estos precios no transmitan la información adecuada sobre los costos sociales y los beneficios sociales, tenemos, por ejemplo, fallas de mercado. ¿Sí? Es decir, los precios no están cumpliendo su función esencial, el mercado no está cumpliendo su función esencial, que es asignar los recursos de una manera que se realice la mayor cantidad de los intercambios mutuamente beneficiosos. A diferencia de la economía clásica, estamos pensando en una economía compuesta por individuos con racionalidad perfecta, que son egoístas, que solo importan sus propios intereses, que son soberanos, que tienen gustos, preferencias que no han sido generadas por terceros, por empresas. Son preferencias que nacen con ellos y que la función que tienen estos individuos es maximizar su utilidad o su placer. Algunos adelantos o algunos aportes que con el tiempo han considerado la posibilidad de intervención estatal es, como decíamos, los fallos de mercado. En la medida en que los precios no reflejan los verdaderos costos y beneficios sociales, el mercado falla en su principal función de asignar recursos, porque los recursos se asignan en función a los precios que se establecen. Entonces aquí se abre la puerta a una posibilidad de intervención estatal. En segundo lugar,
Otra posibilidad de intervención estatal es el principio de compensación. Hasta 1930 la idea de óptimo era el óptimo paretiano, es decir, un cambio social es una mejora si mejora las condiciones de algunos individuos sin empeorar la de otros. Es decir, si para darle 100 pesos a una persona le tengo que sacar un peso a otra, eso no es un óptimo paretiano, porque para mejorar a uno tengo que empeorar a otro. Ahora bien, ¿qué dice el principio de compensación? Que aún cuando un cambio mejore las condiciones de algún grupo empeorando a lo de otro, es decir, cuando se viole la eficiencia de Pareto, se puede considerar una mejora social si los que salen perjudicados, si la persona a la que le dimos 100 pesos, puede compensar a los perjudicados, es decir, darle 1 o 2 pesos, y aún así estar mejor. La idea de la eficiencia de Pareto era muy conservadora, porque tiende mucho a mantener el statu quo, ¿sí? Y este principio de compensación permite ciertas reasignaciones que permitan mejorar a unos siempre compensando a otros. Y esto lo vamos a usar bastante en los modelos neoclásicos de comercio. Otra de las escuelas es la escuela marxista. ¿Qué tiene en común con la escuela clásica? Bueno, el énfasis en la producción, en la tecnología, en concebir una escuela compuesta, una economía compuesta por clases, en la teoría del valor trabajo, la importancia de las condiciones de oferta para determinar los precios. Nosotros vamos a ver, les voy a recomendar, no es que lo vamos a ver en detalle, un autor que es que está acá, que se llama Anwar Shaikh, que es marxista y que hace una reinterpretación del modelo ricardiano de acuerdo a la teoría marxista, que a mí me pareció muy interesante. Ustedes lo van a tener como material complementario. Y después la escuela austríaca, no vamos a ver demasiado, el que tienen ahí es Hayek, y otro austríaco famoso es Milley, que lo deben haber escuchado por la tele. ¿Cuál es la idea de la escuela austríaca? Es que el mejor sistema es el libre mercado, pero no porque nosotros seamos como individuos, como consumidores, no porque seamos perfectamente racionales, sino porque no somos perfectamente racionales. Entonces, somos incapaces de calcular todo lo que requiere un sistema planificado. Y como necesitamos un orden para vivir y no estar repensando continuamente nuestras acciones, lo mejor es confiar en el orden del mercado. Entonces, no todos los economistas neoclásicos son economistas del libre mercado porque se admiten ciertas posibilidades de intervención estatal, y no todos los economistas del libre mercado son neoclásicos porque tenemos a los austríacos. En el otro extremo de los economistas clásicos que consideraban que las condiciones de oferta eran lo más importantes, los economistas austríacos consideran que las condiciones de demanda es lo más importante. Y en el medio están los autores neoclásicos que hacen foco en el intercambio y consideran que los precios surgen de la interacción entre las condiciones de oferta y las condiciones de demanda. ¿Cuál es la crítica que le hace Chang un poco a la escuela austríaca? Bueno, mucho a la escuela austríaca es que no considera que el libre mercado, que el mercado también es un orden que está construido. O sea, no es espontáneo. Si un mercado tiene reglas, normas, se puede determinar incluso qué mercados son legales o no en cada época. Otra escuela que vamos a ver es la schumpeteriana, y de hecho vamos a ver más la neo-schumpeteriana. El primero de los personajes que tienen ahí es Schumpeter. Así como lo ven, dice que se había fijado 3 metas en la vida: ser el mejor amante de Austria, el mejor jinete de Europa y el economista más grande del mundo. Y dice que solo dejó de cumplir lo de ser el mejor jinete. ¿Cuáles son las ideas de Schumpeter? En principio, el énfasis, la problematización del desarrollo tecnológico como la principal fuerza impulsora del capitalismo. Y la idea de la destrucción creadora, es decir, la idea de que la competencia se da básicamente por las innovaciones, es decir, la creación de nuevos productos
o mejorados, de nuevos procesos o mejorados, de nuevos mercados, de nuevas fuentes de materia prima y de nuevas formas de organización. Y entonces, la competencia basada en innovaciones destruye todo lo que hay con anterioridad y genera nuevos incentivos para que los emprendedores generen nuevas empresas y mejores productos que satisfagan mejor las necesidades de los consumidores. Esta concepción de la competencia basada en innovaciones es distinta a la competencia en precios de la economía neoclásica, la idea de empresas que compiten en condiciones similares y la competencia se da por una disminución de precios de productos que son básicamente idénticos. Los otros dos personajes que tienen al lado son Richard Nelson y Sidney Winter, que son los autores que dan inicio a la corriente evolucionista o neo-schumpeteriana que nosotros vamos a mencionar en alguna de las clases. Por otro lado, tenemos la tradición desarrollista, y Chang la llama tradición porque no es una teoría coherente y exhaustiva, sino que es ecléctica. ¿Cuál es la idea detrás de esto? La idea de hacer énfasis en el desarrollo como adquisición de capacidades productivas cada vez más sofisticadas, nuevas tecnologías, nuevas organizaciones. Lo que dice Chang es que muchos mercantilistas en realidad estaban más preocupados por promover actividades económicas productivas que por el superávit comercial. Y el superávit era más que nada un éxito, un síntoma de éxito económico más que un objetivo en sí mismo. Es decir, él toma a los mercantilistas como los primeros desarrollistas. Las imágenes, por ejemplo, Colbert, que ustedes lo habrán visto en Historia Económica. ¿Cuál es la idea de esto? Es que no todas las actividades promueven el desarrollo en igual medida. Entonces, hay ciertas actividades que vale la pena promover, en especial porque no hay ninguna garantía de que el libre mercado incentive esas actividades. Entonces, hay una necesidad de aplicar políticas económicas que sean selectivas. Y estas políticas económicas selectivas tienen que estar adaptadas al contexto. No siempre las mismas actividades deseables van a ser, no todas las actividades van a ser deseables en todos los contextos. Por ejemplo, puede que la manufactura haya tenido la capacidad de hacer adquirir a las empresas y a las organizaciones las capacidades tecnológicas necesarias en el año 1700 o 1800, y esa misma manufactura hoy no sea el motor de desarrollo de los países. ¿Sí? El proteccionismo, entonces, en esta escuela es una variable clave. La política comercial es una variable clave porque crea el espacio para aumentar la productividad. Pero en realidad el incremento de esa productividad depende no solo de tener ese espacio y de tener la oportunidad, sino también de invertir en capital humano e invertir en investigación y desarrollo. Esta idea de proteccionismo viene, ustedes tal vez lo hayan escuchado nombrar, a List con el argumento de la industria naciente. Nosotros lo vamos a ver en detalle. ¿Qué es lo que dice este argumento? Que en los estadios iniciales de una industria vale la pena protegerla para que gane la capacidad necesaria para que pueda aprender lo suficiente para que sea competitiva en un futuro. En realidad List les comenta el libro que tienen para leer, que era un promotor del libre comercio y que cambia un poco su enfoque a conocer a Hamilton, que es el personaje que ustedes tienen en primer lugar. Hamilton era ministro de Hacienda de Estados Unidos, en gran parte responsable del desarrollo de Estados Unidos en esa época. Y entonces List llega a cambiar su opinión y decir que en realidad el libre comercio era positivo siempre que los actores que comercian sean países con un grado de desarrollo similar. El personaje que tienen en tercer lugar es Hirschman, que es otro desarrollista, que tal vez lo hayan escuchado nombrar por la idea de vínculos hacia adelante y vínculos hacia atrás que genera una industria. ¿Cuál es el mensaje final? Es que se deberían promover aquellas industrias que generen más vínculos, más cantidad de proveedores, más entramado productivo, tanto hacia adelante como hacia atrás. Y el último personaje que tienen ahí es Jorge Katz, que es argentino, que ha sido profesor de alguno de nosotros, y que lo incluí porque Chang lo menciona como alguno de los principales exponentes de esta tradición.
Con relación a la escuela keynesiana y post-keynesiana, ¿qué son los elementos principales? En primer lugar, el principio de la demanda efectiva, es decir, la demanda respaldada por el nivel de compra, ¿sí? La idea de que el motor de la economía es la inversión, la importancia de las decisiones de las empresas o del animal spirit, el papel crucial de los bancos. Ustedes no van a encontrar un modelo keynesiano que esté en términos de bienes, como vamos a ver los modelos neoclásicos, siempre están en términos de dinero. Otro punto esencial es la oposición a la racionalidad perfecta. Lo que tenemos en realidad en el mundo, según los keynesianos, es una incertidumbre radical y las personas tenemos solo una racionalidad limitada para abordar el mundo que nos toca vivir. Algo clave y que la diferencia de la escuela neoclásica es que no supone el pleno empleo. Y entonces el problema del grado de utilización es más relevante que el de asignación. Yo recuerdo que hay un libro de introducción a la economía de Krugman y Wells que para explicar la capacidad del mercado de asignar recursos utiliza una analogía que es la cola del supermercado. Entonces, lo que dice es que estando la gente en distintas filas de las cajas, no hay necesidad de que alguien vaya ordenando, sino que la gente automáticamente se va a ir poniendo en el lugar donde minuto a minuto se vean menos personas en la cola. Eso es claramente un problema de asignación. Cómo las personas en total libertad pueden asignarse a las distintas cajas de manera de maximizar el bienestar general. Ahora, eso supone que hay más personas que cajas. ¿Qué pasaría si tenemos 10 cajas y 3 clientes? Ahí el problema deja de ser asignativo, sino que pasa a ser el grado de utilización. ¿Sí? Siempre que tengamos como problema principal el de asignación, en general estamos pensando en una situación de pleno empleo, y de ahí la definición tradicional de economía, que en realidad es una definición neoclásica, porque justamente hace foco en la idea de que el grado de utilización no es importante. ¿Sí? La definición de que la economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos limitados a necesidades que son múltiples e infinitas. ¿Sí? ¿Qué se deriva de esto? Que los mercados tienen que ser regulados y que la libre competencia no lleva a un máximo de bienestar, sino que lleva a la concentración. Esto también es una idea de Marx, la concentración del capital, ¿sí? Y que los precios flexibles son desestabilizadores. Y esto, fíjense cómo contrasta con los neoclásicos. Por ejemplo, si uno tiene en un mercado de trabajo neoclásico un salario que está por encima del salario de equilibrio, en ese caso una caída del salario nominal y del salario real puede estabilizar el mercado de trabajo bajo ciertas circunstancias. Pero para los post-keynesianos la flexibilidad de precios es desestabilizadora, empeora la situación. ¿Por qué? Porque disminuye la demanda efectiva. Al bajar los salarios, baja la demanda efectiva. Y al bajar los precios, empeora la situación de las empresas que tienen deudas, porque las deudas son un monto fijo y si los precios caen, el ingreso de las empresas también cae. Después tenemos algunas ideas que vamos a ir abordando en el transcurso de la materia, como el concepto de path dependence, de lock-in, que también tienen en común con los modelos evolucionistas o neo-schumpeterianos. Y por último, dos escuelas que no vamos a abordar tanto. La escuela institucionalista tiene como característica que las decisiones individuales están motivadas por los hábitos, los instintos, la creencia y también la razón. Es decir, la racionalidad es solo una parte detrás de las decisiones que toman las personas. Y de ahí la importancia de las reglas sociales o de las instituciones. Esta escuela básicamente se divide en dos, la antigua o vieja economía institucional y la nueva economía institucional que empieza en los 80. Ustedes habrán escuchado como concepto de la nueva economía institucional por qué existe una empresa, cómo surgen las instituciones y la idea para explicar esto de los costos de transacción. Si no lo escucharon, esta escuela se ve con bastante profundidad en la materia de teoría de la firma. ¿Y para qué uno podría utilizar esta escuela en economía internacional? Bueno, porque el comercio intrafirma es muy importante. Se calcula que 1/3 del comercio mundial tiene lugar dentro de la misma empresa en distintas filiales de distintos países y otro 1/3 del comercio mundial tiene a una de las partes que es una empresa multinacional.
Y algo que nunca llegamos a ver en esta materia y que por eso es contenido de la materia de teoría de la firma son los diferentes modos de inserción internacional. Y aquí les pongo para que presten atención y reflexionemos un minutito sobre el hecho de que nosotros, en la gran mayoría de modelos de comercio que vamos a ver una única forma de inserción internacional de las empresas, que es la exportación. Pero también tenemos otras formas de inserción internacional. En lugar de que una empresa exporte a otro país, puede poner una filial en ese país y puede producir en ese país. ¿Y de qué depende que la empresa elija exportar versus poner una filial? Otra alternativa es que le venda la licencia de producción a una empresa del otro país. Y una vez vendida la licencia, otra empresa de otro país se ocupe de producir. Y entonces esas distintas formas de inserción internacional dependen de determinados factores y se ven distinto en las cuentas nacionales. ¿Sí? Uno se ve como exportación, otro se ve como inversión en el extranjero, otro se ve como la venta o los servicios que derivan de una licencia que se vendió. Y por último, la escuela conductista. Esta escuela es muy interesante, más que nada para quienes quieran analizar el comportamiento de los consumidores. Ustedes ahora en microeconomía ven algunos elementos de esta escuela. El personaje que tienen ahí es Simon, que entre todas las cosas que ha hecho un estudio que determinaba o calculaba o estimaba que el 80% de la actividad económica en Estados Unidos tiene lugar dentro de las organizaciones, es decir, las empresas, los gobiernos, organizaciones no gubernamentales. Y entonces, ¿por qué se dice que la economía de Estados Unidos es de mercado y no se dice que la economía de Estados Unidos es de organización? Porque la mayoría de las transacciones no pasan por el mercado, sino que forman parte de, o se realizan internamente en una organización. Y también que son las organizaciones y no los individuos quienes toman las decisiones importantes. Y muchas veces las organizaciones no tienen los mismos objetivos que los individuos que las componen. Esta escuela lo que hace es estudiar las decisiones reales y cómo las reglas restringen la libertad de elección, pero ayudan a realizar mejores elecciones. Como ejemplo de esto, tienen el libro, si es que no lo leyeron, lo pueden leer, de Richard Thaler, que se llama Un pequeño empujón, y esa es un poco la idea de cómo podemos establecer reglas que nos permitan tomar mejores decisiones basándonos en la evidencia de cómo elige la gente en realidad. Otro libro que les puedo recomendar, que es muy lindo, es Portarse mal, del mismo autor, que les va contando la carrera académica de ese autor con ejemplos de las teorías que desarrolló en conjunto con psicólogos que le hicieron ganar el premio Nobel, que permiten entender realmente cómo toman las decisiones los consumidores. Entonces, para concluir, decimos que los diferentes enfoques o escuelas o teorías o tradiciones ponen énfasis en distintos aspectos y ofrecen distintas perspectivas, que ninguna teoría sirve para explicarlo todo, que tenemos que preservar y tenemos que conocer y tenemos que promover la diversidad teórica que existe. Y también que una teoría económica es específica de su tiempo y espacio. Y es por eso que en los trabajos prácticos ustedes tienen preguntas que los hacen investigar dónde ha surgido una teoría. Y entonces cuando lean en los libros hagan especial hincapié en conocer eso, en conocer quién es el autor de una teoría, dónde vivió, qué problemática quería enfrentar, con quién discutía, a quién se oponía, qué intereses defendía. Y les dejo acá una reflexión final que me parece que es súper interesante para que pongan una pausa y la lean. Bien, vamos a ver muy sintéticamente un esquema de las principales corrientes teóricas que explican las causas y los efectos del comercio internacional. Es decir, este es un pantallazo de toda la primera parte de la materia, que es la parte de comercio internacional o la parte real. Lo que grafiqué acá es una línea que uno puede decir que es mainstream en cada uno de los momentos históricos y es lo que por lo general existe en los libros de texto. Comenzamos con
los autores mercantilistas que, como decíamos, vinculaban los problemas relativos al comercio con la pregunta de cómo promover los intereses de una nación, ¿sí? Después tenemos a los clásicos, vamos a ver el concepto de ventaja absoluta de Smith, el concepto de ventaja comparativa de Ricardo, la idea de demanda recíproca de Mill. A lo que llamamos neoclásicos 1 tenemos básicamente tres cosas. El modelo de Heckscher-Ohlin y Samuelson, y se llama así porque los principales aportes, los primeros aportes eran de Heckscher, de Ohlin, que fue su estudiante, y después con posterioridad algunos aportes de Samuelson que complementaban esta teoría. En segundo lugar, dentro de los modelos neoclásicos 1 tenemos la reconsideración de la teoría ricardiana, que estaba en términos del valor trabajo, para pensarla en términos de costos de oportunidad y hacerla más moderna y más general. Y en tercer lugar, el modelo de factores específicos. ¿Qué es lo que tienen en común estos modelos? Que tienen todos rendimientos decrecientes, ¿sí? Y todos tienen una estructura de mercado de competencia perfecta. ¿Qué es lo que pasa a partir del año 60? Todos estos modelos previos permitían explicar el comercio interindustrial, es decir, el comercio entre categorías de productos muy distintas. Por ejemplo, el hecho de que Argentina exporta trigo e importa maquinarias. A partir del 60 hubo algunos abordajes empíricos que empezaban a detectar que los países tenían exportaciones e importaciones de prácticamente el mismo rubro. Y entonces uno se pone a pensar, ¿por qué Alemania exporta autos e importa autos? Y Francia exporta autos e importa autos. Y es a partir de ahí que se dan distintos modelos para explicar este tipo de comercio que se llama comercio intraindustrial, es decir, comercio entre categorías similares de productos. En el 79 es el trabajo inicial de Krugman, por el que le dan el Nobel, entre otras cosas. ¿Y cuál es la característica de estos modelos neoclásicos 2? Es que incorporan una estructura de mercado de competencia imperfecta, donde hay economías de escala, donde hay rendimientos crecientes, ¿sí? ¿Qué tienen en común con los modelos neoclásicos 1? Bueno, casi todo lo anterior, la idea de que hay una maximización, la falta de problematización del acceso a la tecnología, siguen pensando que las empresas no tienen barreras para acceder a la tecnología. Y después, desarrollos más modernos son los de Melitz, que es otro de los autores del libro, que es el análisis del comercio a nivel de la empresa. Y los más modernos que yo conozco, por lo menos, son los trabajos que se han hecho dentro del paradigma de la complejidad, los desarrollos del espacio de productos de Hausmann, que es un venezolano que vive en Estados Unidos, de Hidalgo, que es un físico chileno que también vive en Estados Unidos. Esto es interesante y ahí esto les llama la atención para que miren dos artículos que ustedes tienen en el campus, que es sobre el espacio de productos. Esto es interesante porque es muy moderno, porque usa Big Data y, por sobre todo, porque vincula los patrones de comercio con el desarrollo de capacidades y con las posibilidades de desarrollo de los países. Y es por eso que uno de los artículos que tienen para leer se llama Política Industrial 2.0, porque en muchos países se han utilizado estos enfoques para delinear algunos instrumentos de política industrial, basados en los datos. En paralelo tenemos otra línea que también vamos a abordar en la materia, que comienza también con los autores mercantilistas, con los aportes de Schumpeter, con que sienta las bases del pensamiento schumpeteriano, la idea de la importancia de las innovaciones para el desarrollo en el sistema capitalista, el establecimiento en el año 48 de la CEPAL y el pensamiento estructuralista, es decir, esa corriente económica que considera que los problemas de los países de América Latina son consecuencias del funcionamiento del sistema económico capitalista y que para resolverlo se requieren cambios estructurales. Esta escuela estructuralista
Tiene influencias de la escuela keynesiana, por ejemplo, la relevancia de la demanda, y también influencia de las escuelas institucionalistas. Este enfoque de industrialización por sustitución de importaciones ha sido muy importante en términos académicos y en términos de política económica en toda América Latina, más o menos hasta la década del 80, y a partir del 90 se han reconsiderado algunos aspectos de este enfoque estructuralista, se han sumado algunos elementos de la escuela evolucionista. Ustedes piensen que en los años 50, 60 no existía una teoría microeconómica del aprendizaje, una teoría micro de la innovación que se pueda utilizar. La teoría evolucionista comenzó en el año 82 aproximadamente, y entonces los neoestructuralistas toman elementos relevantes del estructuralismo, toman elementos relevantes de cómo las empresas y las organizaciones aprenden, toman elementos del enfoque keynesiano, la teoría keynesiana, y nosotros dentro de este esquema vamos a ver un artículo de Simoli y Porcile, que es muy interesante porque vincula ideas de ventajas comparativas de Ricardo con ideas de cambio estructural. De hecho, si ustedes buscan, Matías Culfas se define como neoestructuralista. Y si ustedes han escuchado los discursos de Martín Guzmán en su momento, él hace énfasis también en la idea de que necesitamos una diversificación en la matriz productiva, es decir, lo nodal es un cambio en la estructura productiva que nos permita superar la restricción externa. También vamos a ver algunos elementos que comienzan en el año 90 de la teoría evolucionista del comercio, es decir, autores que tomando estos elementos del evolucionismo lo aplican al comercio internacional. Bueno, con esto tenemos un esquema bastante general de todo lo que vamos a ver en la primera parte de la materia, de modelos que explican el comercio internacional. Dentro de cada clase vamos a ver en detalle cada modelo, vamos a volver sobre esta línea. Y ya con esto estamos terminando con la introducción.